¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de dos infames personajes que en un momento de locura cometerían una de las peores masacres de Puerto Rico, específicamente en Guaynabo, contra una familia indefensa. Contaré cómo con sangre fría estos inhumanos delincuentes acabaron con una familia que vivía feliz, cosechando el fruto que con mucho trabajo y esfuerzo habían sembrado durante años. Te voy a hablar de la masacre de Guaynabo. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Todos observaron cuando el menor de edad, en la sala número 404 de la corte, comenzó a narrar lo sucedido, mientras los dos acusados, cabizbajos, en señal de arrepentimiento, escuchaban. La vil masacre que cometieron contra personas indefensas el 18 de noviembre del 2014, contada por el único sobreviviente al que hicieron hasta lo imposible para asesinar, pero que sobrevivió gracias a Dios. El niño contó que Christopher fue a su hogar para hacer el pago mensual que siempre hacía por el concepto de una casa rentada que tenía con sus padres. El menor dijo que estaba jugando con su hermano mayor, en lo que su papá y su mamá terminaban de recibir el pago y despedían a Sánchez Asensio. Fue cuando escuchó en un tono alto a su padre implorarle a Christopher: chico, no hagas esto, por favor. Fue en ese preciso momento que el menor abrió la puerta para ver al individuo de cabellera larga, quien estaba con un arma apuntándole a su padre, refiriéndose a José Luis, hablando un español mal hablado mezclado con inglés. El niño relató que después lo llevaron a una habitación. El niño comenta que en un momento se llevaron al padre y él sacó un celular para llamar a las autoridades, pero que su hermano mayor, por el susto que tenía e imaginándose algo peor si lo encontraban, le dijo que por favor lo guardara. Según el testimonio del niño de 13 años, los maleantes Christopher Sánchez Asensio y José Luis Bo Muller entraron a la propiedad y pusieron de rodillas a los miembros de su familia. Este pudo ver cuando los maleantes se echaron a su papá de un balazo en la cabeza, de igual manera a su madre y a su abuela. El niño y su hermano sobrevivieron momentáneamente porque los delincuentes tuvieron problema con el arma y decidieron secuestrarlos. Se los llevaron a otro lugar por una carretera directo a Bayamón, en la carretera PR 174, en un paraje, en una zona conocida como Guaraguao. Allí asesinaron al hermano de 15 años. El pequeño se hizo pasar por muerto para poder salvar su vida el día de aquella masacre. Veamos la historia tal cual la informó la prensa. Un múltiple crimen conmovió todo Guaynabo cuando 4 personas, todos de una misma familia, fueron asesinados, identificados como Miguel Ortiz Díaz, el padre, un ex sargento de 66 años del ejército de los Estados Unidos, Clementina Siriano, la suegra, Carmita Uceta Siriaco, la esposa del ex sargento, y Michael Ortiz, el hijo, de 15 años. Algo que había conmovido no solo a la isla, sino a todo el mundo. A esta masacre sobrevivió un niño de 13 años, el cual fue pullado con un arma blanca y lo tiraron de un puente a una altura de 40 pies. Fue un milagro que sobreviviera. José Calderón, el superintendente de la policía, dijo sentirse muy triste, porque es bien difícil ver cómo 4 miembros de una sola familia hayan sido asesinados por maleantes. El niño de 13 años relató que estaba con mucho temor y que todos en su casa se arrodillaron, y él recuerda que cerró sus ojos para no ver cómo morían a mano de aquellos delincuentes. Con los ojos cerrados sentía como algo le caía encima. Era su madre, que le acababan de disparar, y caía al suelo muerta y ensangrentada. Así cayeron su papá y su abuela. Fue el momento en el que el arma se le dañó a los delincuentes y obligaron a los menores a salir de la propiedad y se lo llevaron para darle de baja en otro lugar. Cuando se lo llevaron, en aquel lugar le dieron de baja al hermanito de 15 años en un paraje llamado Guaraguao, poniendo al niño de 13 años a despedirse de su hermano antes del crimen. El niño de 13 años le rogó a Christopher Sánchez y a José Luis que no le hicieran eso a su hermano. Hasta le mintió diciéndole
que su hermano cumplía años para ver si así se le movía el corazón, pero no le hicieron caso. Y para poder salvar su vida, el niño de 13 años se hizo el muerto. El niño relató que pisó un fango, pero que siguió huyendo para salvar su vida, ya que pudo ver a Christopher con un arma blanca que lo perseguía. En un momento fue alcanzado y Christopher le ordenó que se tirara al suelo, y el niño rogaba para que no lo asesinaran. El niño relata que sentía un gran terror. El niño utilizó todos los recursos para conmover a Christopher, para que no lo asesinara. En un momento Christopher le dijo: lo siento, ustedes no tienen que ver con esto. A lo que el niño le dijo que por qué lo hacían. Por más que trataban de hacerle daño, Christopher y el hombre se les hacía difícil con el niño. Optaron por querer romperle el cuello, y fue ahí cuando el niño usó la estrategia de hacerse el muerto. El niño decidió aguantar la respiración, y fue ahí cuando uno de ellos dijo: ya está sin vida, tratando de revisarlo para ver si estaba vivo. El niño sentía su nariz sangrando y tenía mucho dolor. Le habían dado golpes en la cara, a lo que Christopher dijo que no le ensucie su vehículo. El niño agarró una camisa para detener la sangre cuando no lo estaban viendo, y notó que algunas gotas de sangre se las dejó impregnadas en el carro. Dijo que se dirigieron a un puente y desde ahí lo tiraron a 40 pies de altura. Dice que vio todo oscuro. El niño informó que se quedó dormido y que luego abrió sus ojos y pidió ayuda. Era un niño con una fuerza y destreza increíble. Este niño había quedado con un trauma psicológico y físico para toda su vida. Este niño usó palabras de persuasión para salvar su vida y hasta le pidió perdón a su hermano por las travesuras que le había hecho durante su feliz vida. Según declaraciones del agente Méndez, el agente explicó a la prensa cómo este niño vio que su hermano fue dejado sin vida frente de él. Esta noticia se hizo eco en todo el mundo. Antes de caer abatida, la madre de los niños les suplicó a los niños que no pararan de rezar. Los niños siguieron el consejo de su madre cuando se lo llevaron secuestrados, lo que salvó la vida del niño de 13 años de manera milagrosa fue que al ser lanzado desde el puente no cayó sobre rocas, cayó sobre un talud, donde estuvo con mucho dolor en su cuerpecito y casi sin aliento. El niño caminó sobre la maleza y pudo llegar a una casa para salvar su vida. Sin ropa, con mucha sangre, todo golpeado, caminó hasta la casa más cercana, donde tocó constantemente la puerta, con lágrimas en los ojos y heridas en su cuello y otras partes del cuerpo. La persona que le abrió lo ayudó a sobrevivir. Las personas que lo socorrieron explicaron al servicio de ayuda que el niño llegó brincando, estaba desbaratado, tenía mucha sangre en su boca y nariz, con una herida de arma blanca en su cuello. Aunque la persona que le abrió las puertas estaba llena de temor, el niño por una ventana le contó lo que había sucedido, que le dieron de baja a su madre, padre, abuela y hermano entre llanto. El menor, al ver a la policía y a la persona que lo ayudó, tan solo les dijo: gracias por salvar mi vida. Los acusados fueron condenados a 254 años de cárcel y el otro a 99 años. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán más con sus seres queridos. Vivir por mi pensar